Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Bienvenidos a esta nueva transmisión del Centro Holístico Ancestral Morgana. Les doy la bienvenida, mi nombre es Gloria Rojas y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es la artrosis, la artritis y qué diferencia hay entre estas condiciones físicas. Lo que nosotros buscamos aquí con estas sesiones que brindamos de forma gratuita en el centro es que nos vayamos empapando acerca de estas condiciones físicas, ¿verdad? Ya hemos hablado acerca del hipotiroidismo, la diabetes, también sobre el cáncer. Sabemos que hay una variedad de cáncer de todo tipo, ¿verdad? Dependiendo del sistema en el cual se encuentre. También la anterior semana hablamos sobre las enfermedades femeninas, ¿no? Entonces, vamos abordando de manera general algunas situaciones o condiciones físicas limitantes y al margen de todo, cómo lo vamos organizando, porque vamos a ir desglosando lentamente por ejemplo, en el tema del cáncer, vamos a hablar sobre los cánceres más comunes, que es el cáncer de mama, el cáncer de útero y de cuello y todas estas situaciones que hoy en día existen, ¿verdad? Bien, voy a compartirles la presentación del día de hoy y vamos a ahondar un poquito más acerca de estas dos condiciones físicas, la artritis y la artrosis. Pero ¿qué diferencia hay entre estas dos? Hay muchas personas que piensan que es lo mismo, ¿no? Pero en realidad la situación aquí es el tema de las articulaciones óseas, ¿no? Entonces, la mayoría de personas pues sufrimos de una artritis por un golpe, alguna condición mecánica, ¿no? Aguda. Entonces, una artritis, pues, como su propio nombre lo dice, que es una inflamación articular, ¿no? Entonces, por un golpe o cualquier situación aguda, un accidente, podemos generar una artritis. Más cuando hablamos de una artritis reumatoide, ¿no? Hay muchas personas que se confunden y dicen, a ver, yo tengo artritis, o me han dicho que tengo artritis, y hay otras personas que dicen, yo tengo artrosis, o no, artritis reumatoide, o tengo reumatismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reumatismo o artritis reumatoide, ya se trata de un problema un poco más complejo, crónico, de ser posible, puesto que nuestro cuerpo pierde de alguna manera el control, por así decirlo, y empieza a atacar nuestro sistema inmune, nos empieza a atacar a nosotros mismos. En este caso, ataca a las articulaciones, ¿no? Al tejido sinovial o al cartílago, ¿verdad? Entonces, de esta manera es que hay diferentes causas por las cuales se da esta condición, ¿no? Nosotros lo conocemos como a la artritis reumatoide como una enfermedad autoinmune. ¿Okay? Las enfermedades autoinmunes
Si bien es cierto, nos han dicho que no tienen cura y muchas cosas que nos dice la medicina alopática, pero en realidad sí se puede revertir el proceso, incluso se puede curar, pero todo depende de quién, como lo hemos venido hablando durante las clases anteriores, de nosotros, de nuestra mente, de cómo yo trabajo esa mente, qué tan consciente soy de mi condición y qué hago yo para poder revertir ese proceso. Hay muchas enfermedades catalogadas de incurables que sí se curan, y incluso, ¿no?, los famosos milagros que existen, no por algo existen estos milagros, ¿no?, que la medicina o la ciencia todavía no puede explicar, ¿no? Por otro lado, tenemos a la metafísica o a la física cuántica, que ya va descubriendo cosas alucinantes, que ya va relacionando lo que es la física convencional con la física con la metafísica, ¿no? Ya se van viendo estas situaciones de forma ya científica. Entonces, a estas alturas, todo el mundo ya sabe que las enfermedades no existen, ya sabe que lo incurable es curable, porque es más, yo escuché una frase muy bonita en la cual una persona le dice, ¿no? Tienes una enfermedad incurable, pero alguien por ahí dijo que incurable significa simplemente curable por dentro. Dentro, curable, ¿no? Entonces, es curable, una enfermedad, entre comillas, catalogada incurable, es curable por dentro. O sea, a través de mi conciencia y mi fe, puedo sanar, puedo curarme de cualquier enfermedad que la catalogan o la mal catalogan como incurable. Entonces, la próxima vez que reciba yo un diagnóstico de una enfermedad incurable, ya saben cómo lo tienen que curar. ¿Okay? Entonces, aquí es donde entran todas estas ciencias o pseudociencias, mal llamadas así, ojo, la llaman así porque la ciencia todavía no ha podido determinar de por qué suceden estas sanaciones milagrosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, les tratan de catalogar por algo para desprestigiar tal vez a estas ciencias maravillosas que han traído mucha esperanza a la humanidad y sobre todo la autosanación y empoderamiento de las personas. Porque, ojo, no todos logran esa conciencia, ¿no?, para poder curar o sanarse, pero sí es posible. Hay muchos casos de personas que se han curado o han sanado o han controlado la enfermedad. Entonces, vamos a pasar. Ustedes ya me conocen, siempre proyecto videitos. Vamos a ver cuál es la diferencia entre la artritis, la artrosis, ¿no?, y la artritis reumatoide. La artrosis, me olvidé decirles. En el caso, ¿cuál es la diferencia entre una artritis reumatoide, que ya les dije que es una autoinmune, y una artritis con una artrosis? La artrosis ya es un problema degenerativo del cartílago, ¿no? Es desgaste básicamente con el paso del tiempo. Nosotras, bueno, las mujeres sobre todo, y es por eso que las altas tasas de artrosis es en mujeres, ¿no? Entonces, la mayoría de mujeres pues solemos dar más de lo que realmente debemos dar. Las famosas personas que se autosacrifican, ¿no? Y la mayoría somos mujeres, entonces estamos en todas. Como dicen las mamás luchonas, es una frase que utilizan, ¿no? De alguna manera, las personas para catalogar a una mujer que esté en todas, ¿no? Es ama de casa, es profesional, es esposa, amiga, amante, es todo, ¿no? Entonces, le entra a todo. ¿Ya? Esas mujeres sufren un desgaste físico, emocional y espiritual también, cuando se dedican a hacer todo al mismo tiempo, ¿verdad? No tienen un descanso, por así decirlo. Entonces, las articulaciones obviamente van a sufrir un desgaste, ¿no? Entonces, a eso es lo que llamamos artrosis. ¿Okay? Ahora, vamos a ver ese videito del que les comento para poder pasar a la exposición, a la presentación de las diapositivas. Artritis. Existen varios tipos de artritis. En este video nos enfocaremos en la más conocida y en la principal. La artritis reumatoide es el tipo más común de artritis autoinmune. Es una enfermedad crónica y progresiva que afecta a los tejidos articulares y periarticulares, presentándose en brotes de dolor e inflamación de la membrana sinovial,
provocando una limitación funcional y disminución de la autonomía. Alrededor del 70% de los pacientes con artritis reumatoide son mujeres. Comienza con mayor frecuencia entre los 30 y 50 años. Es de progresión rápida. Existe dolor en reposo y suele disminuir con el movimiento. Provoca deformidades como nódulos de Heberden y Bouchard, pulgar en Z, dedos en cuello de cisne, dedo en boutonniere y desviación cubital de la muñeca. También presenta manifestaciones extraarticulares, como lesiones oculares, pleuritis y linfadenopatías. Se produce cuando el sistema inmunológico no funciona de forma apropiada y ataca al propio organismo. Puede existir influencia de una predisposición genética. El diagnóstico es clínico, en función de los signos y síntomas del paciente y la exploración física, así como también por análisis de sangre y estudios de imagen. Los objetivos de tratamiento son reducir el dolor y la inflamación en las articulaciones y mejorar su capacidad para realizar actividades cotidianas. El tratamiento debe ser individualizado y comenzar lo más tempranamente posible. En función del estado inflamatorio, se utilizan múltiples medidas terapéuticas, como movilizaciones, ejercicios isométricos, estiramientos después de aplicación de termoterapia, corrección de la deformidad aplicando las distintas órtesis o férulas indicadas en cada estadio. Artrosis, definida clásicamente como una condición degenerativa, caracterizada por pérdida progresiva del cartílago articular. También se presentan osteofitos e inflamación. Se describe que más del 50% de la población mayor de 65 años presentan algún tipo de artrosis, siendo la rodilla la articulación más afectada. Es de progresión lenta, existe dolor al movimiento y suele disminuir con el reposo. No presenta manifestaciones extraarticulares y aparece aproximadamente en personas mayores a los 40 años. Dentro de los factores de riesgo reconocidos se encuentran la edad, sexo, con más frecuencia en mujeres, el peso y la actividad física. El diagnóstico es clínico, en función de los signos y síntomas del paciente y la exploración física, así como también por estudios de imagen. Existe una clasificación radiológica por Kilgren-Lawrence, en la que encontramos 5 grados, del 0 al 4. Disminución de síntomas con agentes físicos. Mantenimiento de rango articular y masa muscular con ejercicio aeróbico de bajo impacto. Hidrocinesiterapia. Ejercicios de cadena cinética abierta. Tracciones articulares para aumentar el espacio interarticular. Ahora, como repaso, vamos a hacer un cuadro comparativo. Empecemos con artritis. Es la inflamación de la membrana sinovial. Está asociada a enfermedades autoinmunes. El paciente presenta dolor en reposo y provoca deformidades. Continuemos con la artrosis. Es el desgaste del cartílago articular. Está asociada a la edad, actividad, peso y movimientos repetitivos. El paciente presenta dolor en movimiento y es de progresión lenta. Bien, creo que quedó muy claro la diferencia entre artritis reumatoide y artrosis, ¿verdad? Bien, como ya quedó claro eso, ya podemos comenzar con la presentación. Y pues vamos a enfocarnos, como siempre, en todas las entregas los días lunes. Vemos estas condiciones físicas limitantes, no como una realidad, sino como un esfuerzo de llamar la atención. El cuerpo siempre, siempre, pero siempre va a expresar aquellas emociones que no sabemos gestionar.
esa es la raíz, ese es el origen, se podría decir, de todos nuestros males, ¿no? Nuestros hijos, los que tienen hijos deben saber que si enferma un niño menor a 14 años, es por esas emociones mal gestionadas o que no saben gestionar los padres, sobre todo la mamá, ¿ok? Entonces, hay muchos estudios que confirman esta situación. Entonces, lo que nosotros en Morgana nos enfocamos, y nos enfocamos mucho en el programa de bienestar holístico Catarsis, en 5 pilares fundamentales. Si yo quiero regenerar mis tejidos, quiero lograr un equilibrio homeostático, un equilibrio biológico en mi cuerpo, debo empezar allí. Debo empezar por lo más básico, por lo más importante. ¿Qué necesito yo para poder tener equilibrio, para poder funcionar mejor? El nutriente, se podría decir, más importante es el oxígeno. Hay mucha gente sedentaria hoy en día que está con sobrepeso, obesidad, y si son mujeres después de haber dado a luz 2 a 3 hijos a más, ¿no? Peor aún. Este desgaste articular se debe sobre todo al sobrepeso, a la obesidad. Hay muchas personas, y yo me incluyo, porque cuando di a luz a mi primera hija empezaron todos mis problemas articulares, ¿no? Yo he tenido artrosis con el nacimiento de mis hijas. Los dolores eran limitantes, ¿no? Entonces, mis malos hábitos, sumado a todas estas situaciones económicos y todo lo que todo mundo tiene, ¿no? Hoy en día, el desconocimiento de cómo abordar mi cuerpo, ¿no? A pesar de yo haber estudiado en la universidad una carrera de salud, ¿no? Sabía por teoría todo, pero al hecho práctico nunca lo pude de alguna manera asimilar, ¿no? Nunca lo pude poner en práctica. Esos conocimientos. Lo único, pues, lo general, ¿no? Lo que me dicen que debo hacer. Debo manejar los macronutrientes en mi plato, o sea, básicamente me enfocaba en eso, pero, y lo demás, el aspecto emocional, no estudié psicología. En la universidad llevamos un curso de psicología, pero no es lo mismo llevar un semestre que llevarlo 5 años, ¿no? Por ejemplo. Es más, hay muchos psicólogos que tampoco ponen en práctica esos conocimientos, ¿no? Entonces, zapatero a sus zapatos, como dicen. Entonces yo personalmente me he tenido que embarcar a un proceso de investigación muy profundo y con mi cuerpo, ¿no? Y con las personas que me pedían que les pueda recomendar algunos planes de alimentación y cosas así. Con los planes no hacía absolutamente nada porque yo le entregaba el papel y lo hacían por 15 días y tiraban la toalla, ¿no? No estaba viendo lo esencial, que es ¿cuál? No es los hábitos, esos hábitos de vida, esos hábitos que tenían, ¿no? Si bien es cierto, recomendaciones generales, cómo deben ser sus hábitos, pero a que lo hagan, era expectativa versus realidad, ¿no? Y vemos que en la realidad absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque todos somos un universo totalmente diferente. Cada quien tiene hábitos distintos, tiene pensamientos, creencias, y la mayoría de las personas que sufren, tienen creencias limitantes, en su mayoría, que no saben gestionar esas emociones. Por ese motivo que uno de los pilares fundamentales del programa Catarsis es la meditación, el yoga de los sueños, o sea, la autogestión emocional. Ese pilar es el básico. Después, obviamente, de la respiración, ¿no? Ya después complementamos con lo que es alimentación consciente o intuitiva, que es lo que en base a la macrobiótica, que sabemos que existen alimentos según energías y que hay alimentos que te quitan una barbaridad de energía, ¿no? Te la disipan por completo y quedas totalmente desequilibrado, así como también hay alimentos que te mantienen en equilibrio y siempre estás en tu centro gracias a las características de estos alimentos, ¿no? Por eso es que trabajamos mucho con la macrobiótica, porque vemos un enfoque energético gracias a este tipo de alimentación, a esta forma de alimentarnos. La más natural, se podría decir. Luego complementamos con el ayuno, implementar el ayuno, las limpiezas intestinales, las limpiezas de nuestros órganos filtro. Eso es lo más importante, creo yo, ¿no? Estos pilares están hechos con el único fin de brindarle a la persona
ciertas técnicas que vayan implementando en su vida poco a poco, como que van haciendo cambios radicales algunos porque hacen todos los 5 pilares al pie de la letra, pero lo ideal es que vayan implementando cada uno de estos pilares y vayan liberándose de todas esas, primero desintoxicamos, ¿no? Con los ejercicios, todo el mundo te va a recomendar, muévete, ¿no? Ejercítate, libera, suda, ¿no? Elimina toxinas con el sudor, es un organofiltro la piel, igual que el riñón, igual que el hígado, ¿no? El pulmón. Entonces es importante hacer que estos órganos estén limpios. Y todo esto lo trabajamos en el programa Catarsis Plus, que también es un servicio que brindamos en Morgana para todos aquellos que deseen ser acompañados. Ojo, pero aquí en los webinarios gratuitos les damos todos los alcances para que ustedes tengan conocimientos y lo pongan en práctica. Cada pilar, cada forma, según su estilo de vida, lo van trabajando, ¿no? Entonces, ¿por qué enfocarnos en el tema del envejecimiento? ¿No? Porque si hoy vamos a hablar sobre artritis, artrosis, que son básicamente, como hemos podido ver, enfermedades de desgaste, enfermedades de inflamación, ¿no? Porque el envejecimiento prematuro, porque hay muchos jóvenes de 30 a 35 años que ya tienen edades biológicas de 60, de 50, sobrepeso, obesidad, estrés, ¿no? Todo esto hace que una persona envejezca prematuramente. Y según Elizabeth Blackburn, una mujer que se ganó el premio Nobel en 2009, esta persona nos dejó algo muy importante, ¿no? Nos decía que la longitud de los telómeros ayudan a predecir el riesgo de enfermedades crónicas. Si ustedes van y se hacen un estudio de ADN, en los cromosomas van a ver cómo están sus telómeros y vamos a ver dónde están los telómeros. Aquí para explicar básicamente la diferencia entre la edad cronológica y la edad biológica. No es lo mismo, ojo. Yo, por ejemplo, tengo 36 años, pero mi edad biológica es de una persona de 49 años, imagínense. A pesar de tener conocimientos, a pesar de haber estudiado una carrera de salud y todo eso, mi edad biológica es de una persona de esa edad. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el transcurso de toda mi vida he venido descuidando mi alimentación, he venido descuidando muchos aspectos de mi salud y todo ello ha implicado a que mi edad biológica, que es la que realmente prima y determina qué tan saludable eres, se haya ido muy rápido, ¿no? Se podría decir que yo he envejecido prematuramente. Y así como yo, hay muchas personas que tienen esa edad biológica. Eso es con respecto a la biología, ojo, al cuerpo, ¿no? Aunque yo pueda tener un espíritu muy juvenil, muy alegre y todo, pero pues mi edad biológica no me lo determina. Entonces tengo que ser consciente de eso, empezar a cuidar de mis hábitos, empezar a cuidar de mí, empezar a cuidar de mi cuerpo, si es que quiero llegar unos años más, ¿no? Y sana, o sea, no con enfermedades limitantes que me mantengan en una cama postrada eternamente. Eso es terrible, ¿no? Entonces, aquí vemos la célula. Todo mundo conoce la célula. Y en la célula tiene un núcleo. Y en el núcleo están los famosos cromosomas. Y esos cromosomas, ¿ok? La parte distal de esos cromosomas se llaman telómeros. Estos de aquí lo miden en laboratorios. Y mientras más corto tengas el telómero, más estás envejeciendo prematuramente. Y hay una noticia muy bonita aquí, que estos telómeros pueden alargarse. Sí se pueden alargar, ¿ok? Y esa es la buena noticia. Si yo puedo alargar mis telómeros, ¿qué quiere decir? Que puedo revertir el envejecimiento. Eso es algo muy bonito, ¿no? Este cromosoma está básicamente tejido, es un tejido de ADN. Ahí vemos lo más pequeñito del cromosoma, es el ADN, ¿no? Entonces, estos extremos, llamados telómeros, es ADN. Y es por eso esto del tema del ADN rejuvenece o reprograma tu ADN, o también te dicen regenera el ADN. O sea, básicamente trabajan el tema del ADN, tanto energéticamente como físicamente también. Entonces, sí se puede alargar estos telómeros. Esa es la buena noticia. Pero, ¿qué es lo que causan que estos telómeros
se acorten, o qué es lo que hace que se acelere el acortamiento de estos telómeros. Ahí tenemos tres procesos muy comunes con los cuales acortamos terriblemente nuestros cromosomas. Uno de ellos, ¿ok? Y es el que estamos trabajando ahora por el tema de la artritis y la artrosis, es la inflamación. Si hay inflamación, como decía en el video, ¿no? La forma más fácil de tratar estas condiciones físicas es atacando la inflamación. O sea, vamos a tener que desinflamarnos. ¿Con qué? ¿Será con pastillitas? ¿Que es el tratamiento común que nos dan en la medicina alopática? No lo creo, ¿verdad? Porque si ustedes escuchan los casos de personas que tienen artritis, que tienen artrosis, que tienen artritis reumatoide, estas personas, ¿qué es lo que hace la medicina alopática? Les da pastillas y pastillas. Y estas personas, tú los escuchas, ¿no? ¿Cómo se sienten con la medicación? Me siento fatal, ¿no? ¿Por qué? Porque esas pastillas tienen contraindicaciones, tienen efectos secundarios. Y eso es lo negativo del tratamiento que toma la medicina alopática. No estoy diciendo que sea mala, ojo. Existen formas naturales de cómo revertir esos efectos secundarios para que pueda de alguna manera llevarse más equilibradamente ese tratamiento, ¿no? Pero si ustedes se enteran, investigan, ojo, siempre hay que investigar, toda la información que me dan tengo que investigarla. Entonces, si ustedes investigan y se dan cuenta que esa inflamación la pueden lograr sin necesidad de pastillas, esa antiinflamación, o sea, bueno, el hecho de desinflamarme, sí puedo desinflamarme y no necesariamente con pastillas, les da mucho poder, ¿no? Han oído hablar eso de la alimentación alcalina, ¿no? Que la alimentación más balanceada, el pH y todas estas situaciones. Sí, efectivamente, con la alimentación, con una alimentación adecuada, ustedes pueden equilibrar ese pH, pueden lograr una alcalinidad en la sangre y cualquier bacteria, virus o cosa que esté alterando, cualquier célula por ahí que se esté alterando su funcionamiento, va a desaparecer porque no hay en un cuerpo alcalino, en un cuerpo equilibrado, no hay paso para una enfermedad o una alteración celular. Entonces, la inflamación sí se puede revertir. ¿Y con qué? Si tengo sobrepeso, obesidad, lo primero que debo hacer es bajar de peso de grasa, ojo. Yo puedo bajar de agua, puedo bajar de músculos y me empeora la situación, porque el efecto rebote viene con fuerza para esos casos. Entonces, ¿qué hago para desinflamarme de forma natural? ¿No? Hay muchas formas naturales. 1, cambio mi alimentación. 2, respiro. Técnicas de respiración, hay muchas. Si ustedes averiguan, las mejores y la que recomendamos en Catarsis es el método Wim Hof, la alimentación holotrópica, ¿no? Y por ahí la cuadrada también, ¿no? Entonces, es importante esto de oxigenarse para poder alcalinizar la sangre. Los alimentos macrobióticos, o bueno, de centro, eso sin duda. Alimentos que me limpien el tubo digestivo, que me mantengan en equilibrio el hígado, el riñón, ¿no? Los famosos diuréticos naturales. Todos estos alimentos, todas estas formas, estos hábitos que yo tengo van a contribuir a esa desinflamación. Las grasas saludables, el famoso omega 3. Hay muchas personas que lo compran en suplemento porque no tienen el hábito de consumir grasas saludables, ¿no? Entonces, sí se puede de forma natural revertir este proceso inflamatorio. La oxidación, la famosa acidificación de la sangre. ¿Por qué estrés? El primero que acidifica nuestra sangre no es la carne roja, es el estrés. Si ustedes están constantemente estresados y no saben manejar ese estrés, ¿ok? Si no saben manejarlo, si no saben gestionarlo, definitivamente van a estar intoxicados eternamente y van a estar oxidándose constantemente y van a estar destruyendo ese telómero y van a envejecer más rápido. ¿Okay? Entonces, uno de los más importantes que debo controlar para no oxidarme, o sea, no envejecer, es el estrés. Y es por eso que en Morgana ofrecemos una formación maravillosa de autogestión emocional. Ya empezó el mes de octubre, a inicios de mes ya empezamos con la formación. Están abiertas las inscripciones para aquellos que deseen inscribirse, ¿ok? La información lo encuentran en sus grupos de donde vienen,
por ahí se va a mandar la información, así que no hay problema. Todo está fríamente calculado aquí. Nosotros nos enfocamos en estos aspectos para poder darle bienestar al ser humano, ¿ok? El sobreentrenamiento. Hay muchas personas, y ahora por esto del aspecto fit, y todo el mundo quiere estar fit, ¿no? Se sobreentrenan. Y el sobreentrenamiento, cada vez que tú vas y rompes un tejido muscular, que es cuando haces pesas, haces entrenamiento cardio por horas, ¿no? Esa célula está generando bastantes radicales libres. Y lo peor es que tú te vas al gym, haces esos entrenamientos alucinantes para que digas que pierdas peso y estés tonificado, pero no estás comiendo antioxidantes, lo básico. No te hidratas, te estás oxidando y te estás envejeciendo más rápido. En vez de pensar tú que vas a estar bien, vas a empeorar si no estás controlando tu alimentación, no estás controlando el tema de los antioxidantes. Y los antioxidantes por excelencia, los mejores son la vitamina C y la vitamina E. ¿Ok? Entonces, es esto, tomar en cuenta o saber que yo me envejezco porque me inflamo, me oxido y me deshidrato, es lo básico que se tienen que llevar ahora de esta clase. ¿Ok? Otra forma de oxidarme, el estrés, la fatiga crónica, ¿no? Hay personas que se desviven por los demás, ¿no? Para que digan que yo soy la mejor, la más buena, la que está en todas y que me digan y vanaglorien mi ego. Por eso yo soy, hago y estoy en todas. ¿Valdrá la pena eso? Después me descuido en mi alimentación, me descuido en mis hábitos, me descuido en todo. ¿Y qué logro al final? Enfermedad, inhabilitación, y por ahí las personas a quienes tú ayudaste, lamentablemente no van a corresponderte igual, y ahí aparece el resentimiento. Y el resentimiento es uno de los venenos más duros que hoy en día existe en la sociedad. ¿Ok? Entonces, miren cómo vamos relacionando, ¿no? ¿Valdrá la pena inflar tanto mi ego? ¿No? No, no, no. Para nada, ¿verdad? La deshidratación, pues eso ya es de sabido. Todo mundo, nadie tiene el hábito de hidratarse adecuadamente. Algunos toman agua con azúcar, si no, no toman agua, ¿no? Entonces, tomen en cuenta estos tres aspectos y van a ver que solamente enfocándose en esos tres pueden tener cambios, pero muy, muy beneficiosos. Ahora, otros aspectos externos que no podemos controlar, pero por ahí sí podemos tomar en cuenta y podemos cuidarnos, es, por ejemplo, la radiación UV. Si bien es cierto, hay horarios en el día que podemos salir al sol y tomar unos 20 minutos de sol y tener esa vitamina D maravillosa que necesitamos, que es importantísimo hacerlo a diario, ¿ok? Pero hay horas del día también en los cuales el sol está fuerte, ¿no? Entonces ahí no vamos a estar expuestos ahí horas y horas. Definitivamente vamos a dañar ese ADN, ¿no? Las inflamaciones en general. El sobrepeso, las personas que dicen, no, yo no tengo nada, pero están con sobrepeso, están inflamándose, pero terriblemente. Sus células están súper inflamadas, ¿ok? Porque el sobrepeso y la obesidad son procesos inflamatorios de por sí. El metabolismo, el simple hecho de hacer un proceso metabólico, por ejemplo, cuando como, tomo, pienso, ya estoy generando, mi metabolismo está en acción. Y eso también genera radicales libres. O sea, constantemente estoy oxidándome, constantemente estoy generando radicales libres. Por eso es importante desintoxicarnos haciendo ejercicio, sudando, ¿no? Respirando. La hiperventilación ayuda muchísimo, ¿no? Pues sin las heces y la orina y todo eso, ¿no? Y me hidrato, como más fibra y todos estos aspectos que recomendamos mucho en nutrición. Entonces, eso va a contribuir a que mi ADN no se destruya. ¿Okay? Bueno, las radiaciones ionizantes, la radioterapia, la polución de aire, si vivimos en ciudad, es inevitable, eso no podemos controlar. Pero sí que podemos hacer, desintoxicarnos. El uso de aluminio en nuestras ollas, el uso de aluminio en nuestros productos de higiene diaria, todo eso también lo podemos manejar. Por eso existe mucha gente que hace, por ejemplo, pasta dental natural, hace desodorante natural, todo natural. No, 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 ya están dejando de usar todo esto industrial, porque lamentablemente allí están los metales pesados que nos están intoxicando. Y esto lo usamos a diario, los maquillajes y todas estas cosas, ¿no? El tema de las células madre,
Eso también es importantísimo. ¿Y cómo nosotros podemos generar células madre de forma natural, ¿no? Aparte de suplementarnos, porque si nuestra alimentación es deficiente, mínimo, obligatoriamente debo suplementarme con alimentos orgánicos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una receta natural para aumentar células madres pluripotenciales. ¿Ok? Está el calostro, el extracto de levadura, la escutelaria, el fruto de jujube, el alga espirulina o la clorela, la cúrcuma con la pimienta negra y el famoso ayuno intermitente. Si nosotros hacemos una combinación, al menos ya, no combinadito todo, porque es lo ideal, pero si es que por ahí tengo el hábito de consumir alga espirulina, ¿no? Por ahí siempre consumo cúrcuma o pimienta negra, siempre en mis aliños, en mis ensaladas, o por ahí en alguna comida, en algún aderezo, y encima ayuno intermitentemente, o ayuno cada una vez o 2 veces al mes, no sé, voy a tener una mejor salud sin duda. Y es lo único que necesitan ustedes, señores. No necesitan estar llevando tratamientos alucinantes, carísimos. Solo tienen que enfocarse en lo que realmente su cuerpo necesita para funcionar mejor, porque el cuerpo de por sí ya es perfecto. No hay nada que supere la eficiencia de este cuerpo. Hay mucha gente que todavía sobrevive a pesar de tener artritis, diabetes y todo, y está vivo todavía ese cuerpo. ¿Por qué creen? Porque es perfecta esta máquina que nos han dado para poder estar en esta realidad, ¿verdad? Entonces confíen en su cuerpo, confíen en la sabiduría de su cuerpo. Cualquier signo, síntoma que aparece en su cuerpo, que no los asuste y no digan, ay, no, ya estoy mal, ya, ¿qué debo tener? Debo ir al médico y hacer lo que me dice. No, señores, los síntomas aparecen porque su cuerpo, en su sana sabiduría, en su amplia sabiduría, está tratando de regenerar esas células. Entonces, por lo menos ustedes lo que deben hacer es dejar que ese cuerpo actúe y trabaje bien, sin intromisión de esta loca de la casa, el ego. Si ustedes solamente manejan a su ego y tratan de mantener a su cuerpo en equilibrio, ¿ok? Basta con eso, ya no necesitan comprar, tomar hierbas, cosas, nada. Su cuerpo solito se encarga de todo, pero a este tienen que acallarlo, tienen que tranquilizarlo, porque lamentablemente hoy en día esa loca de la casa está en todas, ¿no? Y está manejando, manipulando a todo el mundo, ¿no? Entonces, vean, ¿quiénes son ustedes? Tomen poder de ese cuerpo, porque ustedes son los que tienen poder sobre ese cuerpo, no su mente, su ego, ustedes, ¿ok? Y denle su lugar también al ego, porque hay que saber integrarlo, ¿ok? Bien, y el ayuno, la famosa autofagia, y es por eso que a mí me encanta recomendar el ayuno por este proceso maravilloso que es la autofagia. Premio Nobel Yoshinori Otsuni, ¿no? Premio Nobel 2016, ¿no? A él le otorgaron el premio de Nobel de Fisiología y Medicina, ¿no? Por sus hallazgos por el tema de los mecanismos para la autofagia. ¿Pero qué es la autofagia? La palabra deriva del griego auto, que es propio, y fagen, que es para comer. Así que la palabra literalmente significa comerse a uno mismo. Y es lo que hoy en día han tergiversado por completo muchas compañías que vienen con sus suplementos a meterte ideas ridículas diciéndote que si tú ayunas, vas a consumirte el músculo, ¿no? La mayoría dice, ay, no, pero si no desayuno, me han dicho que mi músculo se puede consumir, que no sé qué, que no. No, señores, lo que en su sana sabiduría el cuerpo coge para comérselo, de alguna manera para comer, para destruir o producir este proceso de autofagia, son las células que ya no le sirven al cuerpo. Y es por eso que toda persona que tú escuches que ayuna es sana. Todos, hay religiones esto viene de la ancestralidad, de nuestros ancestros ayunaban, ¿no? Solo que ahora en Occidente y nosotros con este estilo de vida que tenemos muy acelerado, no estamos acostumbrados a ayunar y tenemos miedo y terror de ayunar, porque pensamos que nuestros músculos se van a consumir y no es así. Si ustedes realmente tienen conocimiento de cómo se debe hacer adecuadamente un ayuno, no tienen por qué temer, al contrario, es un beneficio, es algo natural que tú tienes para hacer tu detox natural. Y es un detox muy, pero muy eficiente, ¿no?
Bien, como dice, ¿no? Así que la palabra literalmente significa comerse a uno mismo. Básicamente, este es el mecanismo del cuerpo para deshacerse de toda la maquinaria de células viejas y descompuestas, como orgánulos, proteínas, membranas celulares que ya no sirven, ¿no? Pero hay gente que 5 comidas al día y que tiene que comer y que tiene que comer y nada de hacer ayunos. ¿Por qué? Después va a ir al médico con problemas de digestión, de hiperinsulinemia, hipoglucemias y todos los procesos de hipo que ya conocemos. Solamente tienen que darle lo que el cuerpo necesita para que éste, en su amplia sabiduría, trabaje como debe ser. Y acallen esa loca. Ese es el gran secreto. ¿Ok? Cuando ya no hay energía suficiente para sustentarlas, ¿no? A estas células, y es por eso que la autofagia es maravillosa en este proceso, es un proceso regulado y ordenado para degradar y reciclar componentes celulares. Aunado a este proceso de autofagia, si ustedes en su o pocas horas o en su ventana de horas de alimentación comen ideal, o sea, alimentos naturales, alimentos orgánicos, alimentos de calidad, altos en nutrientes, uy, ya veo a esta persona, cualquiera la condición que tiene, lo va a revertir, ¿ok? Entonces confíen, investiguen, sobre todo eso, investiguen. El famoso método Wim Hof, que es el que más recomendamos en catarsis, ¿no? Este rejuvenece los telómeros al 30%. Alucinen que 25 años menos pueden obtener si practican esta técnica. Porque el método Wim Hof no solo es la respiración, ¿verdad? También es introducirse en agua helada por bajo 0 grados, ¿no? Y hay muchas personas que lo hacen hoy en día y están obteniendo resultados maravillosos. Él es nuestro famoso Wim, conózcanlo, yo creo que la mayoría sí lo conoce. Y así, hombres como estos, mujeres, han podido sacar métodos increíbles que nos pueden ayudar a encontrar ese equilibrio homeostático que todo mundo necesita y al que todos merecemos tener acceso, ¿no? Entonces, ¿qué hace con esto del método Wim Hof? La saturación de oxígeno, hay un saturómetro que hoy en día por la pandemia hemos tenido que comprar todos tenemos este saturómetro, ¿no? Para ver cuánto es la saturación de mi oxígeno. Entonces, el valor normal de saturación de oxígeno, sabemos que está en, por ejemplo, 95, 96, hasta 100% en porcentaje de saturación normal, ¿no? A nivel del mar es 95%, mayores a 90%. Pero una hipoxia, un proceso de hipoxia ya está entre 91 y 94, ¿no? De hipoxia moderada, o sea, un poco más abajo, 86 y 90, y una hipoxia severa es menos a 86%. ¿Qué hace este método? Se enfoca en esto, en generar una hipoxia severa, ¿no? Pero esta hipoxia es controlada, o sea, ustedes van a controlar es como si se estuvieran asfixiando a ustedes mismos. Algo así, ¿ya? Pero lo van a controlar porque va a depender de ustedes. Entonces, esta hipoxia planificada y controlada, ¿no? Ya que el déficit de oxígeno sin control puede causar fallos irreparables en nuestro organismo. Ojo con esto. Cuando ustedes cortan el oxígeno en su cuerpo, hay más de 5 minutos, si están sin respirar, es muerte segura, ¿verdad? Pero si ustedes van a controlar esta hipoxia, va a llegar un momento en el que van a querer inhalar, van a querer recibir, inhalar oxígeno, ¿no? Pero en este proceso de cuando tú exhalas y te quedas ahí sin respirar y empiezas a contar cuánto tiempo puedes aguantar ahí para ver tu capacidad pulmonar también, este déficit de oxígeno lo que va a hacer es estresar a tu cuerpo ligeramente. Ese estrés que le estás provocando a tu cuerpo, o sea, tu adrenalina va a empezar a secretarse y vas a empezar, tu metabolismo va a empezar a actuar. Si eres una persona con hipotiroidismo, tienes problemas de metabolismo lento y todo eso, esto te va a ayudar una maravilla. Es como si te estuvieras sometiendo a un robo a mano armada y estuvieras ahí tú, sin nada con que protegerte, y lo único que tienes que hacer en ese momento es correr, ¿no? Entonces, ese estrés que estás generando a tu cuerpo es controlado porque va a haber un momento en el que tú sabes, o sea, que tú estás provocándote esa hipoxia y que en cualquier momento tú puedes hacer esto. Qué seguridad, ¿verdad? Saber que en cualquier momento yo puedo salir y cortar de golpe ese estrés.
Pero ¿qué estamos haciendo hoy en día con el estrés, con la loca de la casa? Estamos viviendo permanentemente en estrés. Esa adrenalina constantemente se está secretando, el cortisol. Y es eso lo que nos mata. No nos mata literal, pero nos va matando lentamente. Pero con este método, ustedes están de alguna manera dándole una cachetada a su metabolismo. ¿Pero con qué? Con esa fe y seguridad de que ustedes no van a permitir que este cuerpo muera en el intento, ¿verdad? Entonces, el entrenamiento en hipoxia consiste justamente en exponer nuestro cuerpo a un déficit controlado de oxígeno para aumentar nuestra tolerancia a estas situaciones. ¿Con esto qué quiere decir? Por ejemplo, en esfuerzos agónicos sobre las bicicletas, ¿no? Sprints, subidas, bajadas. Con el método Wim Hof estás realizando exactamente lo mismo, pero a voluntad y te permite ser más consciente de tu propio cuerpo, porque ojo, cuando tú estás en ese proceso va a llegar un momento en el que tu cuerpo te va a pedir oxígeno, oxígeno, inhala, inhala, inhala. Ahí ya te estás comunicando con tu cuerpo, por ejemplo. Ahí puedes aprovechar y decirle, espérate un ratito, un poquito más, o ya, te doy te hago el favor y ingreso el oxígeno. Es como si estuvieras comunicándote literalmente con cada una de tus células en ese momento. O sea, también el proceso de autoconocimiento se da, ¿no? En laboratorios se ha estudiado estos procesos de hipoxia severa, ¿ok? Controlada, y se ha podido lograr que estos deportistas que practican así tienen mayor resistencia en sus entrenamientos, en sus competencias y todo esto. Entonces, si nosotros podemos, de alguna manera, haciendo esta técnica, realizar o obtener esa resistencia extra, ¿por qué no hacerlo? Y hay muchos beneficios, aquí vemos a nivel subatómico, no a nivel orgánico del organismo, el aparato, el sistema, el órgano, todo esto a nivel subatómico. Aquí uno de los efectos más significativos es que se da un estímulo añadido sobre la eritropoyetina endógena. ¿Saben qué es la eritropoyetina? Básicamente la famosa hemoglobina, ¿no? Entonces, si ustedes han visto las personas que van a alturas, ¿no? Por ejemplo, el Everest, por ahí aquí en mi país, a las alturas por más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, el oxígeno es mínimo. ¿Y qué hacemos? Hiperventilamos, ¿verdad? Y cuando regresamos a la ciudad, que es a nivel del mar, ¿qué es lo que sucede? Nuestra hemoglobina es alta. Entonces, cuando ustedes hacen este ejercicio, esta técnica, están elevando también sus niveles de hemoglobina de forma natural, ¿no? Los famosos anémicos, esos deben practicar, ¿no? Y hay estudios científicos que determinan y han confirmado estos beneficios. Lo que no más nos importa de este método, del método Wim Hof, para poder obtener el proceso antiinflamatorio. A ver, disculpen un momento. Están pasando ahí haciendo su publicidad. Bien, lo que les decía, ¿no? Este método nos va a beneficiar mucho en este aspecto que estamos hablando de las inflamaciones, ¿no? Que es un antiinflamatorio natural por excelencia. Y además te aumenta el sistema inmunológico de forma muy, pero muy eficiente. Así que si hoy en día lo que más debo priorizar en mí es aumentar, elevar este sistema inmune y además desinflamarme, ustedes, ¿cuáles creen que es este método, que este método llega a nuestras manos como por arte de magia, por así decirlo, porque es gratuito, o sea, no te cuesta absolutamente nada y te da beneficios increíbles para tu salud? Entonces, ¿qué esperamos? Además, me va a ayudar a elevar mi hemoglobina. Si por ahí hago cambios, empiezo a cambiar mi alimentación, empiezo a limpiar mis órganos filtro, hago ejercicios, soy más consciente, por ahí trabajo mis emociones. O sea, es todo un paquetito de salud y bienestar que les estamos entregando día a día, es los días en el programa Catarsis.
El Centro Holístico Morgana, lo que hacemos, y cada una de mis compañeras, porque somos 4 profesionales que entregamos toda esta información, Margarita Barrera, que es nuestra maestra cuántica, ella trabaja todo lo que es la reprogramación mental, ¿no? Todo ese proceso energético, ¿no? Norma, con las constelaciones familiares, nos permite ser más conscientes en nuestro sistema y trabajar esos bloqueos emocionales que vivimos día a día con nuestra familia y todas nuestras relaciones personales, de pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Y Rosario, que se encarga del biomagnetismo y el rastreo cuántico, que también son terapias que con mucha eficiencia para trabajar estas condiciones físicas de dolores, inflamaciones y todo esto, ¿no? Entonces, estamos como que integrando todas estas técnicas, estas formas de trabajo a nivel inconsciente y a nivel físico para poder darle bienestar al ser humano. Bien, entonces ahí tienen los estudios científicos. Si es que dudan de este método, es maravilloso. Hay mucha información científica que corrobora el efecto positivo de este tipo de prácticas, ¿ok? Entonces, me despido con una frase que dice: en tu respiración está tu libertad del pasado y el futuro, y tu capacidad de estar aquí y ahora. Cuando ustedes practican, llevan a la práctica los métodos de respiración consciente, automáticamente se alinean, desbloquean centros energéticos y empiezan a experimentar ese campo de las infinitas posibilidades, que me encanta hablar de esto del astral y todas estas cosas. Es más, hay muchas personas que, si su campo electromagnético está muy elevado, sus frecuencias vibracionales están muy elevadas, pueden acceder a este campo de las infinitas posibilidades, el famoso campo cuántico, y poder tener experiencias extracorpóreas, y son maravillosas. Cuando ustedes experimentan esto, toda esta realidad de lo que el sufrimiento, que por ahí que me dijo esto, o que no tengo dinero, cosas, se va. No importa si están, no sé, mendigando, o no tienen nada no tienen ni un techo donde estar, no les va a importar, porque de alguna manera han podido trascender esta realidad, y ven que lo más importante, que obsesionarse por lo material, que está bien que tengamos un equilibrio, tampoco también nos vamos a volver locos y vamos a estar en desequilibrio eterno, ¿no? No, no, no. Siempre el ser humano debe buscar un equilibrio, ¿no? Pero cuando ustedes se dan cuenta que esta realidad material no es lo único que existe, todo su mundo cambia. Si sufrían, dejan de sufrir por completo, ¿no? Y eso está, de hecho, es evidencia científica también. Bueno, a ver, quisiera saber si está presente el maestro Alejandro. Ya con esto termino. Y Gloria, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los asistentes. Aquí estoy. bien, voy a dejar de compartir y le voy a dar pase para que pueda compartir sus diapositivas. Y bueno, eso sería todo conmigo, mientras el maestro va poniendo sus diapositivas. Ah, sí, Victoria me pregunta sobre si tenemos una clase grabada del método Wim Hof. Sí, tenemos una clase grabada en nuestro canal de YouTube. Ahí en los grupos vamos a pasar el canal para que ustedes puedan acceder, ¿vale? Bien, gracias maestro. Lo dejo entonces para que continúe. Muchas gracias. Gracias, Mariana. ¿Me escuchan ahí? Sí se escucha perfecto, maestro. Ok. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Les agradecemos, como siempre. Gracias, Gloria, por esta introducción muy interesante. Ahora nos toca desde el punto de vista de biodescodificación biológica. Bueno, para quien no me conoce, nuevamente me presento, Alejandro Vázquez. ¿Qué hago con mis pacientes? Pues a lo largo de mi experiencia, todo esto. Vean que nosotros nos hemos integrado, y de parte mía, pues tengo toda esta capacidad. Desde los 18 años, ya les he comentado, tuve un entrenamiento con un guía cuyos ancestros han prosperado hasta el momento con todo lo que es este tema de la sanación. Digo sus ancestros porque hasta la fecha los puedo contactar, de tal manera que el conocimiento nunca
es algo que deja de aprenderse, de obtenerse. Siempre hay cosas nuevas y sobre todo, pues, la modernidad nos está llegando, ¿no? Desde el punto de vista cuántico, pues, hay mucho que hacer. Uno puede tener años estudiándolo, pero no deja uno de estudiarlo ni de aprender. Todo lo demás simplemente son herramientas que se aprenden también con el tiempo, pero que complementan cualquier tema de sanación. En una palabra, todo esto se puede aprender en una vida, pero bueno, afortunadamente he podido lograrlo hacer. Ahí hay algunas cuestiones, algunas herramientas, pero hay más. Por ejemplo, el manejo de la energía iónica, que no dice ahí, pero es una de las cosas con las que más trato de aportar a todas las personas que nos piden ayuda. Y es un gusto poderles decir que pues esa respuesta que tienen nuestras personas consultantes, pues se refleja cada vez en comentarios, en agradecimientos. Nosotros respondemos a esos agradecimientos siendo mejores, pudiendo aprender más y aportar. Al día de hoy incluso hacemos todo lo que se pueda en servicio social. Hay personas que hoy en día no tienen los recursos, los medios, pues también sin decirlo ni extrapolarlo a todos los vientos, simplemente decimos también hay apoyo a estas personas porque pensamos que todo lo que podamos hacer y regresarle al universo, pues retorna en muchas bendiciones. Hoy vamos a ver que ustedes tengan información para que conozcan cómo se descodifica la patología asociada a artrosis y artritis, ¿sí? Como veían hace rato, mientras que la artritis está enfocada a inflamación, la artrosis está enfocada a desgaste de cartílagos, nada más para que nos pongamos en frecuencia. Bueno, desde el punto de vista de descodificación, ¿qué es la descodificación? Una simbiosis, como les hemos dicho en otros momentos, entre emocionalidad, todo lo que es nuestra respuesta de personalidad, desde el punto de vista como lo ve la psicología, todo lo que la ciencia de alguna manera tiene escrito y aceptado, todo lo que desde el punto de vista manejo de espiritualidad, la medicina tradicional y la física cuántica nos permite. O sea, la biodescodificación no es más que una herramienta para acompañar todo lo anterior. En ese sentido, lo que tratamos es de encontrar el efecto que programa, vamos a decir, en nuestras vidas, un estrés emocional, un trauma, así se reduce ese estrés, que programa un resentir en términos del argot o del lenguaje de la biodescodificación. Ese resentir no es más que una enfermedad, el efecto reducido en una enfermedad o traducido en una enfermedad. Y lo que estamos haciendo es encontrar o manejar en las terapias el desencadenante. El desencadenante es el efecto mismo y así todo lo que quieran, enfermedades las que existan, pues se pueden descodificar. Aquí lo importante no es encontrar el efecto programante y trabajar con el desencadenante. No es como la teoría nos viene diciendo de que borras el inicio y el final no debe de dejar rastros. No funciona así, desafortunadamente. Todas las personas pues tenemos una vida, una línea, vamos a decir, esa vida se traduce en una línea de acontecimientos en etapas variadas y desafortunadamente pues existe un proceso, vamos a llamar de síndrome del aniversario. Vean el síndrome del aniversario como una película, aquella cualquiera que les haya causado una muy buena impresión, unos buenos, vamos a decir, momentos en donde, si se dan cuenta, el ambiente, la locación, donde sea que se haya filmado la escena que a ustedes les pareció maravillosa, emotiva y que les haya traído recuerdos a sus vidas, pues es lo mismo en la biodescodificación. Nosotros haciendo uso de todos esos momentos que la persona está recordando,
pues buscamos que ese efecto programante desencadenante pues identifique qué emociones está guardando la persona dentro de sus memorias personales. Y obviamente puede ser que al inicio identifiquemos un efecto y que al descodificar algún otro desencadenante, pues se deje de sentir en el medio ambiente de la persona y en sus memorias, de tal forma que haya cambios, pero hablamos en plural. Es probable que al principio encontremos uno o varios, pero no es que a la primera terminemos de ayudar a sanar a la persona, no. Esto es una serie de circunstancias en las que esa emocionalidad se va llenando en momentos críticos que la persona tiene y ese efecto o síndrome del aniversario va generando que la persona pues vaya reactualizando estos programantes de tal manera que el desencadenante ya no es como lo vivió al principio, se va cambiando, se va actualizando. La palabra epigenética que ya hemos hablado en otros momentos va ayudando nuevos sonidos, nuevas personas, nuevas sensaciones, nuevas emociones, olores incluso, o bien cuestiones similares a las que estaban grabadas en esa escena de ese momento de la película de la persona, donde se gestó un momento programante llamado o traducido en estrés, que de forma biológica empieza a acusar que todo su organismo, en nuestro cerebro, se empiecen a, vamos a decir, a desequilibrar todos los neurotransmisores que son los que nos preparan para la sobrevivencia o la subsistencia. ¿Y qué pasa? Pues se alteran esos neurotransmisores y de alguna manera, pues se va inundando el cuerpo de tal manera de estos neurotransmisores que su desequilibrio pues nos causan todo lo que ya conocemos, ¿no? Estrés, miedo, no sé. Hablemos solamente del miedo, que un día ya lo hemos tocado, como el efecto programante del miedo, cualquiera que éste sea, pues nos va a generar un exceso, un excedente de este neurotransmisor llamado cortisol, que nos prepara para correr, nos prepara para, no sé, para la sobrevivencia, pero si no tenemos que correr, si no tenemos que sobrevivir, digamos, a algo muy traumático, pero está dentro de nuestro organismo, ¿qué creen que va a pasar? Pues los efectos de tristeza, depresión, insomnio, cosas que de alguna manera fluyen como parte de esa simbiosis, ¿no? Bueno, en el día de hoy, hablando de este proceso que se vive en la biodescodificación, hablemos rápidamente de la artrosis y de la artritis. La artrosis, nuevamente, acuérdense su diferencia con respecto a la artritis, es que se enfoca a lo que es el desgaste de los cartílagos en las articulaciones, y la artritis, pues es el fenómeno de la inflamación en todas nuestras articulaciones. Quien sea que viva esto, pues créanme, déjenme comentarles en nombre de todas estas personas, son unos dolores, son unas incomodidades como ustedes no tienen idea. Una vez les he comentado ya que tengo la capacidad de ver desde el punto de vista iónico, la energía de la persona, a base de colores. Pues cuando veo una persona con los colores que envuelven el dolor y además los veo intensos, pues no me quiero imaginar qué dolor está sintiendo, pero supongo que al no existir una escala, solamente con ver la fluctuación del dolor, olvídense, pues siento que está sufriendo la persona. ¿Y cómo es que hacemos el proceso de descodificación? Bueno, pues a continuación veamos el caso de la artritis. Recordemos, está asociada a la inflamación en una articulación. Aquí, todo esto que vamos a ver, aclaro, son generalidades porque aquí podemos entender más de 100 enfermedades diferentes que pueden causarla. No es una causa única, tristemente. Así que aquí les podríamos hablar de cuánta información existe, pero no terminaríamos en no sé cuántas horas o días, ¿no? Pero sí, estos son generalidades, nuevamente les aclaro. Y miren, el ataque cuando se da inflamación a una articulación, pues se conoce como monoartritis. Cuando son 2 o 3, oligoartritis. Más de 4 y de forma simultánea, pues poliartritis. Una de las cosas que vemos en el
Proceso de descodificación, además de identificar el efecto programante y enfocarnos al desencadenante. El desencadenante es el sentido o puede alimentar como insumo principal al sentido biológico. En este caso es la inflamación. Al hablar de inflamación, bueno, pues ustedes pueden adelantar en pensar que la inflamación impide el buen funcionamiento de una articulación, vamos a llamar una mano, un dedo, y cesa la movilidad porque el dolor es tal que ya no es posible moverse como tradicionalmente el cuerpo lo hace. Y si además recordamos todo ese desgaste del cuerpo humano, como lo venía platicando Gloria, imagínense qué panorama de vida tiene esta persona. El dolor, la inflamación, la falta de movilidad, la falta de reacción, su vida, vamos a hablar en términos de calidad de existencia, pues está limitada, muy, muy limitada. En el tema de la descodificación, una de las cosas que como desencadenante nosotros buscamos, en términos rápidamente ya muy reducidos, es hablar del conflicto. ¿Qué está causando, ¿no? A esta persona la artritis? Comúnmente, y siendo generalidades, aclaro, es el tema de sentirse criticado por los demás, o bien sentir una crítica hacia mí mismo por el motivo que sea. La verdad aquí la persona peca, vamos a decir, de sentirse señalado con críticas. Hay una tendencia obsesiva a fijarse en todo lo negativo de la vida. No ven que hay un día, hay un sol, que si está lloviendo, pues es algo que la naturaleza ha tenido antes que apareciera la humanidad. No, aquí la idea es que esa tendencia de ver lo negativo, me voy a mojar, me voy a quemar con el sol, no tengo trabajo, pues no, pero tienes una inteligencia, no tengo recursos, no, pero tienes la oportunidad de generarlos. La persona está negada a todo, ¿sí? Está negada a sí misma, a sus posibilidades, pero sobre todo a las personas que conviven con él o con ella a su alrededor, ¿sí? Y este cuadro, pues, empeora su estado. Una de las cosas que se ven ahí en este conflicto es que la persona guarda mucha ira. Imagínense a alguien con dolor. Se niega a sí mismo ver sus posibilidades, ve que las personas a su alrededor, quien sea, pues son todo menos, todo lo malo que pueda representar para esta persona, menos lo que pudieran ser realmente, ¿no? Y además tiene ira, pues imagínense cuántas cosas se van desencadenando. Además del conflicto programante que ya hemos hablado, que en algún momento de su vida le pudo haber llenado de un efecto o efectos en plural desencadenantes, pues imagínense las que es en el síndrome del aniversario, a la reactualización que tiene este fenómeno, pues todo lo que le está causando a la persona. Luego entonces no es nada más el tema de la artritis, vamos a llamar en plural, otros conflictos que vienen asociados, ¿sí? Por eso digo, aquí tendríamos que ser muy específicos y tratar un tema realmente real, porque no es algo que podamos generalizar en ningún consultante. Las personas pierden aquí su sentido del aprecio. No se sienten amados o amadas y créanme, tienen una vida tan miserable, tan triste, que sacarlos de su momento programante es muy difícil. Y lo peor del caso, cuando estamos tratando a estas personas, al no poderse soltar porque hasta la persona que los está ayudando, en este caso el terapeuta o como sea que se llame, pues le parece que está haciendo mal el trabajo y ¿qué creen? El comentario, el mensaje es porque dejan de venir a sus sesiones, no me estás ayudando, estoy ayudando no porque no quiera, el efecto, vamos a decir, el grupo de efectos programantes que tienes asociado en tu vida, pues son muchos, tantos que estamos empezando a destapar toda esa caja de Pandora que tienes almacenada, pero no te dejas o no te permites. ¿Y qué sucede? Bueno, pues la persona se detiene, la persona se neutraliza, tiene mucha ira de tal manera que hasta
Ir a terapia o hacer sesión hoy con la tecnología remota tampoco le satisface. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero y dejemos a un lado cómo es que la persona está trabajando. Ahorita estamos analizando la artritis. Ya vimos qué casos se da, ya vimos qué es, cuál es el conflicto, cómo desde el punto de vista de la descodificación lo podemos solucionar. Y es nuevamente, les digo, generalidades, ¿sí? Tenemos que enseñarle a la persona que los demás no existen, no desde el punto de vista como lo ve, ¿no? Que con enojo. Le debemos enseñar que debe dejar de criticarse individualmente. Y la otra, pregúntate, por favor, ¿para qué te criticas? ¿Por qué ese fenómeno de la crítica? Tenemos que enseñarle si alguien lo haya hecho, si no, también empezar a mostrarle el panorama, que la mejor manera de ser querido es mejorando hasta poder valorar lo que se ha aprendido. Y en este caso le podemos enseñar que todo lo que ha vivido hasta el momento con su esfuerzo, con darle valor a lo que ha logrado la persona, vaya. Y valorando todo lo que ha aprendido, pues como que empieza a cambiar la tonalidad, la intensidad de esa ira que tiene la persona. Pero es un comienzo, no es suficiente. Otra de las preguntas que le debemos hacer y cuyas respuestas son variadas y que significan un comienzo de esa solución emocional es hacerle ver por qué ese rechazo, por qué ese autorrechazo, qué lo provoca. Créanme, son preguntas que crecen en intensidad en las respuestas. Puede ser que de momento ignore, no sepa, no se dé cuenta. ¿Por qué? Porque está tan negada la persona que su cuerpo no permite esa transferencia, o ¿cómo le podríamos llamar? Eh, vamos a llamar limpieza emocional, de tal manera que la descodificación, que no es otra cosa más que quitarle la intensidad a ese proceso que tiene muy metido en sus efectos programante desencadenante, y desafortunadamente, les digo, se cierra tanto que debemos ser muy cautos, muy respetuosos. Siempre buscamos que la persona se sienta tranquila, y a pesar de lo mismo, puede ser que haya alguien que deserte y rechace la ayuda. Una de las cosas que nos enfocamos a decirle a la persona es: tienes que contemplar todos tus logros, todo lo bello que hay en ti. Lo bello no significa tu fisonomía física, no. Tus valores, la manera en que tú tratas a las personas, la manera en que te das al mundo. Tienes que ver que todo eso siempre ha existido. Desafortunadamente, les digo, su ira es tanta, su dolor es tal, que a pesar de poderle quitar el dolor en el momento de la sesión, pues siguen colapsados. Pero vamos, no siempre las noticias son malas. Ayudamos a que la persona reconozca y comprenda que esa belleza de todos sus valores, de todo lo que es como persona, se extiende más allá de los límites que le hayan enseñado. Les direccionamos para que liberen personas que les enseñaron a ser exigentes con ellos mismos. No quiere decir con esto que relajen su energía, su disciplina, no, no necesariamente, pero sí aquellas que les hayan marcado, para que esa exigencia, en lugar de verla como esa disciplina a la que me estoy refiriendo, pues sea como algo que dé pie a negar lo importante, los logros y lo que vale la persona, ¿sí? Aquí es importante analizar que no es suficiente hallar el conflicto desencadenante, o sea, esos efectos que estamos viviendo con la persona en el momento. Puede ser que después de N sesiones, la persona se vaya, que tengamos que analizar su libro transgeneracional o el proyecto sentido. Recordando nuevamente que el transgeneracional no es más que su árbol genealógico, ¿no? Las líneas padre, madre y así sucesivamente hasta los niveles que podamos analizar. En el caso del proyecto sentido, recordemos nuevamente, es analizar qué pudo haber sucedido antes de la concepción, durante la gestación y después del nacimiento, hasta los 3 o hasta los 4 años que tuvo la persona en este mundo.
cómo fue la lactancia, el trato con la madre. Recuerden que hasta los 3 años, pues, todo es el tema de lactancia, todo es el tema con la madre, de los 4 años hasta los 21 años. Hay teoría de la biodescodificación que dice que se comparte la influencia de ambos padres. En realidad, se comparte más la influencia del padre. Y si hay un vacío en esa lactancia o en esa influencia padre-madre, pues imagínense. Si además en ese proyecto sentido la persona se sentía esperada, más bien los papás lo hacían sentir que era un bebé esperado, y si no fue esperado, fue un hijo de reemplazo o de sustitución, o tuvo un gemelo ahí asociado. O sea, ya se van generando muchas cosas que hay que analizar. Entonces, si se dan cuenta, son generalidades y hasta este momento hemos visto qué causa y cómo podemos solucionar emocionalmente la artritis. ¿Qué pasaría en el tema de la artrosis? Vamos a analizarlo. En el caso de la artrosis, también tiene otro nombre, ¿sí? Ya les dije, su diferencia con la artritis es que hay un desgaste del cartílago. El cartílago, veámoslo como el tejido que amortigua y protege los extremos de todos nuestros huesos. Este cartílago favorece el extremo de la movilidad, del movimiento de la articulación, y de alguna manera se diferencia también de la artritis en que no presenta signos inflamatorios. No presenta signos inflamatorios, pero sí dolor, mucho dolor. Imagínense, y todos lo hemos vivido por momentos en donde la inactividad, cuando estábamos mucho tiempo sentados, ahora en la pandemia, que la gran mayoría de tareas eran remotas y todos estábamos comúnmente sentados, pues te levantas y tus rodillas empiezan a lastimarte por sobrepeso, por desgaste, por lo que sea, ¿sí? Aquí una de las cosas que debemos entender desde el punto de vista de la biodescodificación, el sentido biológico es desgaste, y se produce cuando no tenemos derecho a seguirnos moviendo. ¿Qué significa esto? La persona piensa que ya no puede crecer, ya no puede mejorar, ya no puede evolucionar. ¿Por qué? Aquí hay mucho que analizar. En el caso del conflicto, el sentido biológico es el programante, vamos, y el conflicto ya es el desencadenante. Es crítica que siente la persona hacia sí misma o hacia los demás, ¿sí? Hay una cuestión de desvalorización. Entiéndase la desvalorización por algo algo como que la persona siente que no tiene valor ante la gente, ante sí misma, ¿no? No me siento merecedor no siento que valgo lo que sé que debo valer. Es más, ni se da cuenta, ¿no? Puede ser una persona con muchos valores, con muchos logros, incluso gente con dinero, con una posición equilibrada económicamente hablando, pero no se siente capaz con todo ese potencial de sentirse querido, valorado, aceptado. Tristemente, pues está generando un revés esta crítica, ¿no?, que siente hacia él mismo o hacia los demás. En ese sentido, no se siente merecedor de la vida, la que tiene o la que ha tenido, ¿sí? Se colapsa, se bloquea y empieza a no hacerse cargo de las responsabilidades que son propias de su persona, y son principalmente las responsabilidades que le permiten llenar la vida, ¿no? Aquí empiezan a haber pérdidas de trabajo, pérdidas pues de todo tipo de circunstancias, ¿no? De la familia misma. Personas que tienen artrosis incluso pues llegan a tener cuadros en los que somos, además de los patitos feos de la familia, pues nosotros nos hacemos a un lado. Desafortunadamente no se dan cuenta que son ellos los que se están aislando, son ellos los que están procurando o promocionándose que ser los malos de la película sin serlo realmente, ¿sí? ¿Cómo de la biodescodificación, cómo se soluciona esto? Ya se trabó, permítanme. Ahora sí. Revisando el desencadenante,
podemos preguntarle temas en los que podemos decir, ¿por qué se te dificulta solicitar todo lo que necesitas a tus trabajadores, a tu familia, no sé, colaboradores mismos, ¿no? Información, por ejemplo. Gente que está en oficina y que tiene muchos problemas de desgaste, no pueden pedir información para poder terminar entregables que son propios de su trabajo. O bien no pueden terminar una tarea en casa porque se les dificulta pedir algo, los insumos de limpieza, no sé, lo que quiera que se puedan imaginar. Hay personas que al no poder pedir lo que necesitan piensan que se vuelven egoístas y viven con esa cortina de humo en la que de alguna forma su tarea normal deja de ser eficiente. Y imagínense, de por sí están peleados con la vida y al no poderse comunicar efectivamente, no porque no puedan hablar o comunicarse, sino porque esa sensación de que se sienten egoístas, pues no les permiten ver que pueden pedir lo que necesitan sin que se sientan que están siendo egoístas o que están amenazando el panorama, ¿no? Recuerden, esto es algo genérico. Podríamos estar revisando de otras articulaciones, cualquiera en el cuerpo, y tendríamos que analizar un sinfín de cosas. Aquí solamente son generalidades para poder decirle específicamente si es una artrosis cervical, si es una, no sé, cualquier órgano, incluso que se sienta afectado porque además hay un efecto desencadenante, pues tendríamos que analizar a la persona. No podemos darles un panorama en la que como diccionario es esto y ya, no. Tenemos que analizar a la persona, tenemos que ver su línea de vida, cuáles son sus hábitos, y esto, al igual que la artritis, no nos permite poder decir en un diagnóstico inicial qué tanto vamos a identificar como programante y qué tanto vamos a tener que tratar como desencadenante. ¿Por qué? Porque pues, hay que analizar muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que sí les pedimos a todas las personas que tienen este tema, pues que replanteen en su vida el ser asertivos. Todo el mundo entendemos muchas cosas por ser asertivos. Lo más rápido de entender para que tengamos una idea, o vamos a llamar igual todos, homogénea, es que tengamos la capacidad de decir sí o no cuando debas si quieres hacerlo. Si te acompaño, si lo hago, no te acompaño, no lo hago sin que esto genere problemas ni polémica con las personas a nuestro alrededor. Desafortunadamente en el tema de la artrosis hay muchas personas que se cargan de sí o de nos. Sí lo hago cuando no tienen capacidad de respuesta para realizar lo que se están comprometiendo en este instante. Entonces, el uso de la palabra asertividad es decir, no lo hago porque en este momento no me puedo comprometer, no porque no quiera exactamente. O no lo hago no porque no desee, sino pues porque no me toca, etcétera, ¿no? Entonces aquí es muy importante que se replantee esta persona, vamos a llamar síndrome de la asertividad, ¿sí? Digo síndrome porque también hay que entender que en nuestra cultura, pues decir sí o no nos lleva a problemas explosivos, ¿no? No quiere hacerlo, no se quiere integrar, no le interesa, etcétera. Ya creo que ya me está entendiendo. Otra de las cosas que debemos de considerar es que cuando realices una tarea, le decimos a la persona, una vez que te decidas hacerlas, ¿sí? Y nuevamente hacerlas, tienes que hacerlas con placer, tienes que hacerlas con esas ganas de ver el valor que le atribuye a tu rutina, a tu trabajo, a tu familia, no sé, a lo que sea que hayas decidido, hazlo con ese placer del logro, del proceso en el que se inicia algo, vamos a decir, se traduce en un resultado final, en cualquiera que este sea, pero olvida las críticas internas. El no puedo, el no quiero, el no me permiten, olvídalo. Desafortunadamente, pues de dicho al hecho hay mucho trecho, dice, ¿no? Y créanme, la persona pues se va bloqueando, se va generando un avance, pero también un retroceso, ¿sí? En ese sentido, en ese avance y retroceso, vamos viendo que sí se va recuperando el valor propio, pero
no es inmediato, ¿sí? Los dolores siguen, los problemas siguen, y como decíamos en el proceso de que es la biodescodificación, pues es un proceso de acompañamiento en el que les pedimos que sigan viendo a su médico o que sigan atendiéndose con el especialista en turno. En este caso, Catarsis pues tiene todos los especialistas que ya les ha dicho Gloria, y la alimentación para que el cartílago o el medicamento para que ese cartílago se regenere, pues ayuda, ¿no? Pero no es la solución óptima, porque esto es una cuestión a corto plazo. El efecto desencadenante está siguiendo su curso, ¿sí? Algo que les hacemos ver, recuperen su valor, ¿sí? Ustedes tienen una vida, la que sea, ustedes por algo están aquí, tienen una misión de vida, ustedes han tenido estos logros, los logros que ustedes nos permiten conocer cuando están platicándonos de qué son, qué hacen, qué han logrado, o qué trabajan, etcétera, ¿no? Hay personas que de hecho tienen unos trabajos formidables, ganan buenos salarios, pero pues este tema, ¿no? El valor propio. Se sienten poco entusiastas, se sienten, y el efecto desencadenante pues sigue presente en sus vidas, ¿sí? Una de las cosas que terminamos al final por traducirles en sentido de que desvalorización es algo influido por nuestro estilo de vida, por nuestra influencia sociocultural y económica, ¿sí? Es algo aprendido, es algo terrenal. Deja todo esto de lado de lo que es un castigo divino. Cuando la persona entiende esto, pues empieza a haber progresos. Pero para entonces, créanme, al igual que en el caso de la artritis, la persona puede ya haber hecho progresos, sí, pero también puede haber tenido retrocesos porque piensa que o no está avanzando hay veces, y se los vuelvo a decir, las personas están enamoradas de sus desencadenantes, están enamorados de su dolor, están enamorados de todo lo que les está sucediendo. No digo que en todos, aclaro, esto son generalidades, pero también hemos detectado esto, porque en ese momento dejan de llamar la atención, en ese momento dejan de sentir todo ese, vamos a llamar, esa necesidad que tienen de tener atención o sentirse, vamos a decir, atendidos por alguien que les está tomando consideración o les está tomando en cuenta qué es lo que les está pasando. Y bueno, pues mientras no entiendan que esto es algo que atenta contra su valor propio, pues créanme, pues la persona va a estar en retroceso, ¿sí? Entonces ya vimos ambas, artritis y artrosis, ya vimos el proceso que seguimos y ya vimos el tema de solución emocional. No debemos olvidar, como lo hemos venido diciendo, que en el tema de la descodificación, y les digo nuevamente, son generalidades, tendríamos que hablar específicamente de alguien en específico, porque cada caso es único, ¿sí? No basta conocer la emoción inconsciente, o en este caso el efecto programante, para que el problema se genere en aspectos desencadenantes. Como descodificador, pues tenemos que realizar un trabajo único, serio y profundo. No podemos aplicar el diccionario y decir, tú tienes esto, eso sería una irresponsabilidad. Y ahorita si ustedes tuvieran alguna pregunta, tampoco les puedo decir, puedo hablar en términos de generalidades, pero no específicamente porque no conocemos todas las circunstancias ni todos los detalles, no conocemos todo lo que la persona pueda tener, ¿sí? Las sesiones, de nuevo, en la biodescodificación son varias, N, pero vieron lo que en términos de experiencia al menos un servidor puede ofrecer. Pues veo si la línea transgeneracional o la memoria individual tiene colores emocionales. El poder borrar de un plumazo energético, vamos a llamarle, todo lo que es el árbol genealógico, la emocionalidad, los bloqueos, las maldiciones, hasta a ese nivel podemos llegar, o en las memorias del cerebro límbico de la persona, ¿sí? Pues eso genera que haya mucho avance, mucho más horas de sesión, y que vamos a llamar los tratamientos, ya una vez generado un plan de trabajo para poder hacer que la persona
en temas de solución emocional esté del lado, vamos a llamar, de sentirse bien, por no decir sanado, bueno, pues créanme, avanzamos mucho, generamos un trabajo más rápido y combinamos técnicas de vamos a llamar, biomagnetismo, ¿sí? El tema de la sanación cuántica, el tema de la musicoterapia, el manejo de la energía desde el punto de vista iónico, ¿sí? Tenemos muchas herramientas. Las personas que ya nos siguen se dan cuenta. Nuestras sesiones duran al principio para conocer esos aspectos como diagnóstico, pues a lo mejor hasta 1 hora. Pero después, ya en el seguimiento del plan de tratamiento, pues duran de 10 a 15 minutos. Aquellos que estamos tratando con cáncer se han dado cuenta que simplemente es aplicar herramientas con energía iónica, o vamos a decir desde el punto de vista iónico, con sanación cuántica, y ya no es necesario hacer más allá del borrado, que sería el tema de la biodescodificación. ¿A dónde quiero llegar con esto? A decirles que estamos preparados para darles el mejor trato. Tenemos un grupo de gente que tiene esa preparación. En mi caso, todo lo que he hablado, yo solo lo hago, no hago apoyo de nadie más, excepto cuando complementamos de forma multidisciplinaria. Yo lo que les puedo ofrecer con el grupo de trabajo de Catarsis en el tema de alimentación, ejercicios, pues créanme, hacemos una simbiosis en la que la persona pues avanza, sana, y al final pues tenemos una serie de comentarios muy lindos, muy hermosos, en donde esos agradecimientos se traducen más en satisfacción y en agradecimiento, porque nos damos la oportunidad también de aprender con ustedes, pero también de poder ayudar a aquellos que hoy no están en condiciones de poder costearse un tratamiento tradicional, alopático, pero de nuestra parte, con todo el cariño, pues aquellos que están en condiciones de poder costear, aquellos que no, el trato es el mismo, el universo no se equivoca, por algo nos permite tener tantos consultantes, tantas personas que hoy en día, incluso les digo, y perdón, aquellos que no podemos atender, porque no hay tiempo, porque la agenda está llena de aquí a 3 semanas, un mes, pero aún en las madrugadas estamos trabajando, generando desequilibrios personales, porque obviamente pues hay gente que nos espera y dicen, ¿y qué pasa, no? ¿Por qué atiendes en nuestros horarios, en nuestros descansos? Pero créanme, no es una cuestión egoísta de no querer atender a nuestra propia familia, no, al contrario, sabemos que hay muchas necesidades y las atendemos con todo el cariño, con todo el gusto. Así que de mi parte, muchas gracias, y gracias nuevamente por estar con nosotros, enseñarnos que hay mucho que podemos hacer, mucho que brindar, y en un caso con Gloria también, pues hemos hecho un equipo de trabajo en el que, ya les dije, nuestro trabajo es disciplinario, multidisciplinario, de tal manera que juntamos toda esa energía, todo ese conocimiento, y los beneficiarios pues son ustedes. Gracias nuevamente. Si alguien tiene algo Muchísimas que gracias. preguntar, pues es el momento. Muchísimas gracias, maestro. Siempre con sus cátedras maravillosas, toda esta información que Gracias. nos brinda a los lunes es invaluable en realidad. Es más, todas las personas que saben el valor que tienen estas clases, el aspecto de la biodescodificación desde cero, porque prácticamente eso estamos haciendo, aprovechen todas estas clases. Es parte de una formación muy dinámica e intensa que se va a hacer más adelante. Así que vayan identificando, vayan viendo los aspectos más relevantes de la biodescodificación dependiendo de la condición física en la que se encuentren, ¿no? A ver, aceptamos sus preguntas antes de cerrar la sesión. Voy a dejar de grabar.